vamos a hacerle una elegía, creo que uno de los escritores más grandes del universo, así más allá que haya dedicado su obra en lengua castellana, y me refiero al Premio Nobel de Literatura y ganador del Premio Cervantes, Mario Vargas Llosa, peruano, nacido en Arequipa, que el domingo pasado, mientras este programa estaba ya en el aire en YouTube, bueno, se conoció de su fallecimiento en Lima. O sea, él retornó a Lima después de una estancia prolongada en Madrid, acá en España. Como ya sabemos, era ciudadano español, marqués, reconocido por don Juan Carlos. O sea, él lo nombró marqués de Vargas Llosa, algo que él se lo tomó con mucho humor. Y creo que, bueno, la trayectoria literaria de Mario Vargas Llosa, desde sus primeras publicaciones con Los Cachorros, Los Jefes, luego su novela, su primera novela, creo que, bueno, es todo un clásico de la literatura, La Ciudad de los Perros. Bueno, la trayectoria literaria de este genio de la literatura, que en palabras del profesor Eduardo Eras León, lo consideraba como el mayor tecnólogo de la lengua española, y quienes hemos disfrutado, bueno, su manera de escribir, su increíble talento para narrar, lo podemos también considerar de esta manera. Creo que, bueno, no lo mencionaría como una pérdida, porque, bueno, es una ley natural que se cumple en los seres humanos, por supuesto, más allá de tomarla con tristeza, la noticia de la partida de un gigante. Pero creo que ahí está su libro, ahí está su obra, y bueno, toda la trascendencia intelectual que tuvo, que a mi consideración fue una persona bastante honesta consigo mismo, más allá de los cuestionamientos políticos. Bueno, tú comentarás un poco más sobre ello, pero yo creo que estuvo a la altura de sus circunstancias, tal vez de la exigencia de lo que él se comprometía a hacerlo. Creo que fue una persona bastante comprometida con su realidad, muy criticado, por supuesto, en Perú por haber mantenido una vida bastante prolongada en Europa, por supuesto. Creo que esto molestó un poco en el sentido de ser una persona del mundo conocedora. O sea, que era totalmente un erudito, no solamente en la cuestión literaria, sino su cosmovisión del mundo, al haber viajado tanto, al conocer idiomas y relacionarse con intelectuales y con políticos. Eso, por supuesto, que levanta ronchas a los enemigos al tener un rival, creo que con una altura moral e intelectual muy difícil de hacerle frente. Y creo que Mario Vargas Llosa lo fue en toda su contundencia de genio literario. Sí, primero de la parte literaria, mis comentarios siempre van a ser los de un simple lector que con el tiempo uno aprende a diferenciar un buen escritor de un escribidor, como dicen algunos, ¿no? Y él evidentemente cae en el plano del escritor. Mi primer acercamiento a él evidentemente fue político. Te comentaba antes de empezar que prácticamente llego a la fiesta del Chivo solo por contrastar el otoño del patriarca de García Márquez, y por la edad que yo tenía en aquel entonces era evidente que no es una crítica, toda la épica del otoño del patriarca, esa manera que al final están jugando, ¿no?, con las mismas ideas del dictador, del asesinato del dictador, de todas las locuras del dictador. En última instancia me parecía mucho más épico. Después uno con el tiempo aprende a apreciar la literatura precisa, por así decirlo. Ojo, no es una crítica a García Márquez, que me sigue gustando mucho, pero bueno, son dos modelos diferentes. Voy a hacer casi una comparación Beatles, Rolling Stone, ¿no? Aquí yo creo que por ciertos momentos se me puede aceptar. Entonces, para caer en la política, que es la literatura como ejercicio profesional te corresponde más a ti que a mí, sí me gustaría comentar justamente del punto de vista político, ¿no? Y es que la figura de Vargas Llosa, y hago una pequeña pausa solamente para poner el video. Todavía no puedo hacer las dos cosas a la vez, esto es un segundito nada más. Hay un famoso debate, intercambio de Mario con me ahorro los comentarios y opiniones, el señor Alce Kaiser, que ha sido emblemático, y no me voy a poner a comentar sobre ello, sino a recordar que desde el punto de vista político, Vargas Llosa era una persona que en sus inicios apoyaba la Revolución Cubana, y que a raíz del caso Padilla, eso creo que muchos lo saben, están muy claros, a raíz del caso Padilla y ver cómo trataba a un intelectual, rompe con la Revolución Cubana y tiene una etapa digamos, de aprendizaje, como todos, y termina en cierta medida cayendo en la derecha. Y esto per se no es malo. Yo creo que Vargas Llosa, como gran intelectual, yo lo comparo con Sabino en cuanto a, tenía desde el punto de vista moral una brújula correcta, estaba del lado de la justicia, de la democracia, de la libertad. Ahora, en la manera específica de escoger a las personas representantes de eso, sí se pudo haber equivocado, como todo el mundo, y muchas personas honestas en el mundo, y ahora voy a hacer paralelismos, que han apoyado a la figura de Hugo Chávez.
Ha habido muchas personas honestas que han apoyado a la figura de Fidel Castro. Algunos, por supuesto, terminan por aprender, otros se quedan en el lugar. Yo creo que lo que distingue a Vargas Llosa no es esas malas elecciones que hizo desde el punto de vista político, las cuales las hemos hecho todos. Hay que recordar que incluso apoyó a la hija de Fujimori, que es algo normal. Figuras como también Jaime Bailey le apoyó y después reconoció que había dado el apoyo equivocado. Yo creo que la diferencia entre él y muchas personas, y abro todo esto para decir que es normal equivocarse, es que él tenía la capacidad de tener una brújula moral correcta y si llegaba al punto del error, reconocerlo. Yo creo que si hubiese vivido más, hubiese terminado prácticamente por decir, bueno, aquí me equivoqué, aquí también, porque es lo que fue demostrando toda su vida. Hay que recordar que un hombre como él, de ese intelecto, en cierta medida le puede ser dificultoso entender un mundo tan complicado como es y sucio. Digo sucio porque en la política hay mucho de negativo y de agendas ocultas. Yo creo que en cierta medida es incompatible esa genialidad creativa con comprender al mismo tiempo toda la maldad que opera en el mundo interno de la política real. Esto no es una crítica a Vargas Llosa, prácticamente es una justificación. Es un fenómeno que se ve mucho en estos genios de la literatura o del arte en general, y es que al trasladar su sistema de valores a un mundo que es totalmente impredecible, mucho más oscuro, cometen ciertos errores. Y creo que no se le puede juzgar por haber apoyado a una Fujimori en vez de a un, ¿cómo se llama el otro señor? Pedro Castillo. Pedro Castillo, que al final terminó siendo un problema también. O sea, tampoco es que era muy fácil elegir. Yo creo que no se le puede juzgar por sus elecciones, sino por sus posiciones morales. Y el mejor ejemplo es esta entrevista, comentario con Alcer Kaiser, que se hace muy famoso, porque Vargas Llosa deja una pauta diciendo que no hay dictaduras buenas ni dictaduras malas, simplemente hay dictaduras y que el precio que dejan dictaduras como la de Pinochet con cierto beneficio económico, o sea, es preferible para muchos haber vivido en la dictadura de Pinochet que en la de Maduro, es un precio tan alto que no vale la pena luchar contra él. Y en esta entrevista hay un fragmento que no se ha hecho tan popular, que él resalta que la lucha por la democracia siempre es una lucha de minorías. Los que luchamos por la democracia siempre somos una minoría que quiere que las mayorías participen de un proceso. O sea, que las mayorías suelen querer el autoritarismo porque es más fácil y que es tarea de una minoría siempre promover la democracia. Así que solamente por eso, desde el punto de vista político, Vargas Llosa vale tanto, con independencia de todo su proceso humano lindo e histórico de ir variando en posiciones, en apoyos, porque eso es lo justo. Significaba que era un tipo honesto y que se iba posicionando en función de lo que él iba creyendo que era lo justo y lo correcto. Sí, creo que sobre todo lo definía la honestidad intelectual de estar en contra de cualquier tipo de autoritarismo. O sea, sus altercados con Octavio Paz así lo manifestaron en una conferencia que tuvo en México. O sea, sus discusiones sobre los logros sociales obtenidos en el siglo XX, una discusión que hubo con varios intelectuales españoles y latinoamericanos, así lo manifestó. Y como autor, bueno, además está decirlo, o sea, es el tipo de personas que podemos decir que sus libros lo superarán y son infinitos, la verdad. Quiero confesarte que yo me leí La fiesta del chivo cuando estaba, si no mal no me equivoco, en tercer año de universidad. Fue mi primer acercamiento como tal a Vargas Llosa y quedé deslumbrado por su manera de escribir, sobre todo el ambiente dominicano de este país. Bueno, que Rafael Leonidas Trujillo, el sátrapa, era el dueño prácticamente de este país, administrado como una finca, que obviamente uno siempre lo trae el paralelismo cubano de lo que significa cualquier tipo de régimen autoritario. Y me sorprendió sobre todo cómo logra la intimidad de Trujillo, tanto desde lo psicológico de sus pensamientos como el círculo íntimo que tenía alrededor el Chapitas Trujillo. Y creo que esta novela de dictador, tirada sobre todo volcada al corte histórico, creo que es una manera de comprender una época, un contexto, bueno, de revoluciones, de procesos que, bueno, fueron muy relevantes en su momento. Y cuando llegué aquí a Orense, el primer libro que fui a buscar fue Conversación en la Catedral, que, bueno, ha pasado a la historia como una de las mayores complicaciones literarias que tuvo el propio Vargas Llosa, que incluso él ha confesado, dice que si tuviera que salvar una novela del fuego, escogería esa, Conversación en la Catedral. Y yo hago la analogía que, bueno, creo que Vargas Llosa escribió este libro como se dirige a una orquesta sinfónica, o sea, por la multiplicidad de voces, por la ambición estética que tiene al componerlo, como un gran rompecabezas, que a la hora de leerlo tiene que estar bastante preciso y centrado, porque te entran voces disímiles en un mismo párrafo, donde ocurren 5 escenas diferentes, en 5 momentos diferentes. Y creo que, bueno, la genialidad de Vargas Llosa de haberlo compuesto de esta manera, creo que fue, bueno, es un hito dentro de la literatura universal. Y creo que, bueno,
más allá de eso, o sea, que solamente con menos de 40 años estaba viendo, para hacerle un homenaje propio, la entrevista que tuvo con el genial Soler Serrano, periodista español en A Fondo. Él le comenta, dice que ya su nombre se estaba manejando entre los ganadores del Nobel y tenía menos de 40 años, o sea que ya podemos ver que un hombre de esa, bueno, corta edad, por así decirlo, o sea, a los años que vivió, ya estaba en el parnaso de los grandes de la literatura universal. Dice mucho sobre él y sobre todo también, tomando esto como justificación, recomiendo la película Pantaleón y las visitadoras, dirigida por el cineasta peruano Francisco Lombardi, basado precisamente en su novela de Pantaleón y las visitadoras, la película homónima, que creo que es un divertimento total, donde vemos que esta difícil e inusual misión de Pantaleón Pantoja, el capitán que debe formar un pelotón de visitadoras, o sea, este nombre eufemístico para las prostitutas, para alegrarle un poco la vida a los soldados movilizados en las zonas más intricadas del Perú amazónico. La película creo que es una manera de gozarlo, o sea, y la novela todavía no me la he leído, por supuesto que voy a ir sobre ella muy pronto, y también hago esta invitación para disfrutar también desde lo visual, como Francisco Lombardi, que es uno de los cineastas más importantes que tiene Perú, supo llevar esta atmósfera vargallosiana a la pantalla, y la invitación está hecha, y sobre todo este espacio, Miguel, es un gran homenaje para ese genio de la literatura que ya ha partido al cielo de los grandes, me refiero al gran Mario Vargas Llosa.